Ok, a continuación tenemos una expresión un tanto peculiar que nos indica que debemos de tener bastante paciencia, pero que no es difícil. Lo primero que debemos de recordar es que debemos separar esta fracción en una suma de fracciones, en la cual vamos a decir que existe una variable a que va a ir sobre x. Pensemos por qué x y no x a la 2. Es porque la siguiente fracción va a ser b sobre x elevado a la 2. Recordemos que si aquí dice elevado a la 2, nosotros hacemos dos fracciones, una elevado a la 1 y otra elevado a la 2. Y lo mismo va a suceder con el paréntesis que está elevado a la 3. Vamos a escribir c sobre x menos 2 elevado a la 1. Luego escribimos d sobre x menos 2 elevado a la 2. Y al final escribimos e sobre x menos 2 elevado a la 3. Es importante recordar que la teoría de esto nos indica que la suma de estas fracciones debería de ser igual a la fracción que está dentro de la integral. Para lo cual vamos a realizar un procedimiento bastante lento y largo. Así que entonces vamos a tener mucha paciencia. Vamos a tomar el denominador de esta fracción y lo vamos a dividir entre el denominador de la primera fracción. Para eso vamos a escribir. Recuerden que si hacemos esto, el resultado sería esto debido a que este se cancela con este. Esto lo vamos a dejar por aquí como una pequeña nota para continuar con el procedimiento. Vamos ahora a dividir el denominador de esta fracción entre el denominador de la b. Y para esto vamos a escribir, cancelando me queda, y al igual que el anterior lo vamos a dejar por acá como una pequeña nota. Luego dividimos el denominador de esta fracción entre el denominador de esta otra fracción. Cancelando uno de los de arriba con uno de los de abajo, el resultado sería, lo cual también lo vamos a dejar por acá como una pequeña nota. Y ahora vamos a dividir este denominador entre el denominador de la letra D, lo cual nos va a quedar, cancelando me quedaría, recuerden que como aquí habían 3 y aquí hay 2, entonces en el resultado me queda 1. Esto también lo vamos a dejar aquí como una pequeña nota y ahora dividimos este denominador entre el denominador de la e, lo cual nos va a quedar, cancelando. Y ya que tenemos todos los resultados de dividir este denominador entre cada uno de los denominadores de cada fracción que está sumando aquí, vamos a observar que el primer resultado se escribe multiplicando con la a. El segundo resultado se escribe multiplicando con la b. El tercer resultado se escribe multiplicando con la c. Y así sucesivamente. Aquí vamos a tener cuidado porque vamos a observar que en esta parte ya se nos acabó el reglón. Esto puede suceder con cualquiera de ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el resultado que tenemos aquí multiplicando con la e en el siguiente reglón. Y vamos a escribir. Y a continuación vamos a ir resolviendo cada término poco a poco. Aquí lo primero que vamos a resolver es la fórmula notable que dice elevado a la 3, la cual se resuelve escribiendo lo siguiente. Muy importante, este AX está multiplicando al resultado de la fórmula notable, entonces no podemos quitar el paréntesis todavía. Dentro de este paréntesis vamos a escribir el resultado de dicha fórmula notable, el cual sería x a la 3 menos 3 por x a la 2 por 2, más 3 por x a la 1 por 2 a la 2, menos 2 elevado a la 3. Recuerden que la fórmula era el primero al cubo, menos 3 por el primero al cuadrado por el segundo a la 1, más 3 por el primero a la 1 por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Esto es una fórmula, solamente hay que seguirla. Seguimos resolviendo esta parte de aquí y nos quedaría
Recuerden que para resolver esto lo que tenemos que hacer es multiplicar ax por x a la 3 y esto nos deja ax a la 4, ax por 3x a la 2 por 2 y eso nos deja menos 6 ax a la 3, ax por 3x por 2 a la 2, eso nos queda más 12 ax a la 2, ax por menos 2 elevado a la 3 y eso nos queda menos 8 ax. Esto lo vamos a dejar por aquí como una pequeña nota y continuamos resolviendo la parte verde, lo cual sería multiplicando la b por todo lo que hay dentro del paréntesis quedaría, y esto lo vamos a dejar por aquí como una pequeña nota. Luego continuamos con la parte azul. Recordemos que esta es otra fórmula notable, la cual quedaría el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Recordemos que cuando digo el primero hablo de esta x y cuando digo el segundo hablo de este 2. Este 2 siempre va ahí, es por fórmula, yo ni siquiera lo cuestiono. Ahora vamos a continuar multiplicando el c a la 2 por cada término de los que hay adentro. Recordemos que esto se resuelve haciendo cx a la 2 por x a la 2 me queda cx a la 4, cx a la 2 por menos 2 por x por 2 me queda menos 4cx a la 3, cx a la 2 por 2 a la 2 me queda 4cx a la 2. Esto también lo vamos a dejar por aquí como una pequeña nota. Luego continuamos con esta parte roja. Para resolver esa parte roja vamos a multiplicar simplemente el de x a la 2 por x menos 2. Lo cual me quedaría como resultado de x a la 3 menos 2 de x a la 2. Y observemos que al final el ex a la 2 no tiene ninguna operación que hacer, entonces lo vamos a dejar por ahí solo. Ahora sí vamos a reescribir todo unido para ver cómo nos queda. Veamos. En todas las partes tenemos algún elemento que nos va a servir para unirlo. Es decir, por aquí tenemos x a la 4. Por aquí tenemos x a la 4. Entonces podríamos afirmar que ax a la 4 más cx a la 4 van juntos. Luego podemos observar que por aquí tenemos x a la 3. Por aquí tenemos x a la 3. Y por aquí tenemos x a la 3. Por aquí también tenemos x a la 3. Vamos a reescribir todos esos términos juntos. Luego observamos que por aquí tenemos x a la 2. Por aquí también tenemos x a la 2. Por aquí también tenemos x a la 2. Y por aquí también tenemos x a la 2. Y también por aquí tenemos x a la 2. Vamos a copiar todos esos términos juntos. Además podemos observar que por aquí tenemos menos 8ax, por aquí tenemos x y creo que solamente esos términos tienen x a la 1. Entonces vamos a escribir menos 8ax más 12bx. Y para terminar, el único término que no tiene x sería este término de aquí. Entonces escribimos menos 8b. El único objetivo de todo esto es recordar que toda esta expresión es igual a el numerador de la fracción que se encontraba dentro de la integral. Entonces, el siguiente paso a seguir sería factorizar cada una de las x que se repite en cada sección. Por ejemplo, en los primeros dos términos yo puedo sacar a factor común x a la 4. Entonces voy a escribir a más c por x elevado a la 4. Y como esto se empieza a tornar un poco lento, entonces vamos a apresurar el razonamiento pensando en que el numerador de la fracción original no tiene x a la 4. Entonces podemos afirmar que a más c es igual a 0. Luego, en esta parte que está aquí, vamos a sacar a factor común x a la 3. Por lo cual me va a quedar, y vemos que el factor común es x a la 3, pero en el numerador original sí tenemos x a la 3. Lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el número que está multiplicando a x a la 3. En este caso el número que está multiplicando a x a la 3 es un 1,
Por eso podemos afirmar que este paréntesis es igual a 1. Ahora vamos a tomar todos estos términos y vamos a sacar la x a la 2 a factor común. Y podemos observar que en el numerador de la fracción que estaba dentro de la integral original no hay x a la 2. Es por esto que puedo asegurar que este paréntesis es igual a 0, porque no hay x a la 2. Luego vamos a tomar esta sección y vamos a sacar la x a factor común, lo cual nos dejaría, pero en el numerador de la fracción original que estaba dentro de la integral no hay x a la 1, por lo tanto voy a asegurar que este paréntesis también es igual a 0. No necesariamente el hecho de que muchos paréntesis nos queden igualados a 0 quiere decir que hay algo sospechoso. Realmente es muy normal que esto suceda. Luego podemos observar que el único término que no tiene la variable x es menos 8b. Entonces vemos que en el numerador original de la fracción que estaba dentro de la integral, el término que no tiene la variable x es menos 1. Entonces puedo asegurar que 8b negativo es lo mismo que decir menos 1. Y de aquí se desprende que entonces b es igual a menos 1 sobre menos 8, lo cual quiere decir que b vale 1/8 positivo. A partir de aquí vamos a seguir trabajando sobre esta situación. Ya sabemos que b vale 1/8 positivo y podemos ver que en esta ecuación solamente hay una b y una a, entonces es buena idea sustituir esta b para poder despejar la a. Por lo tanto vamos a escribir, veamos lo que estoy diciendo, menos 8a más 12 por b, pero b vale 1/8, es igual a 0. La solución de esta ecuación va a pasar en cámara rápida porque no podemos quedarnos tanto en una ecuación lineal que ni siquiera es de mate general, es mucho más fácil que mate general. Esto es igual a menos 8a más 3 sobre 2 igual a 0. Menos 8a es igual a menos 3 sobre 2. Luego a es igual a menos 3 sobre 2 dividido entre menos 8. Por esto puedo afirmar que a es igual a 3 sobre 16. Esto es información muy importante. También esta es una información muy importante. Por aquí podemos observar que se había afirmado que a más c es igual a 0. Entonces podemos decir que 3 sobre 16 más c es igual a 0. Recuerden, decía a más c. A habíamos dicho que valía 3 sobre 16. Por lo tanto, puedo asegurar que c es igual a menos 3 sobre 16. Este es otro resultado muy importante. Recordemos que teníamos muchos resultados que obtener. Ya tenemos la A, ya tenemos la B, ya tenemos la C. Por aquí podemos ver que existe una ecuación en donde falta solamente la D, porque ya tenemos la A, ya tenemos la B, ya tenemos la C. Entonces, vamos a reescribir esa ecuación como menos 6 por A. Pero resulta que la A valía 3 sobre 16, según lo que habíamos hecho aquí. Luego escribimos más B. Pero resulta que la B, según lo que habíamos hecho aquí, vale 1 sobre 8. Y ahora vamos a escribir menos 4 por C. Y la C, según lo que habíamos hecho aquí, vale menos 3 sobre 16. Luego dice por aquí más D igual a 1. Debemos entender que los paréntesis en esta ecuación ya no son necesarios y si los quito no producen ningún problema. Resolviendo esta operación, el resultado sería menos 9 sobre 8 más 1 sobre 8 y luego podemos ver que aquí hay una multiplicación y el resultado de esa multiplicación sería 3 sobre 4 positivo. Y de esta forma tenemos una ecuación lineal muy simple con la que vamos a resolver el valor de la D. Y aquí obtuvimos otro valor muy importante.
Vamos a analizar qué hemos hecho hasta el momento. Por aquí ya tenemos el valor de la A, tenemos el valor de la B, tenemos el valor de la C y el valor de la D. A, B, C y D. Solamente nos falta obtener el valor de la E. Ahora nos vamos a concentrar en esta ecuación teniendo en cuenta que estos paréntesis ya no son tan relevantes. Y entonces vamos a ver que esta ecuación realmente decía 12 por A. Pero habíamos afirmado que la A es 3 sobre 16. Luego decía menos 6 por B. Pero habíamos asegurado que la B era 1 sobre 8. Luego decía más 4 por C. Pero la C valía menos 3 sobre 16. Menos 2 por D. Pero la D valía 5 sobre 4, más E igual a 0. En este punto lo primero que vamos a hacer es resolver toda esta operación, que simplemente es una suma y resta, multiplicaciones, son operaciones combinadas de números racionales, lo cuales se pueden hacer en cualquier calculadora. Y entonces podríamos afirmar que esto quedaría como menos 7 sobre 4 más E igual a 0. Por lo tanto, E sería igual a 7 sobre 4. Y este sería el último valor importante que andábamos buscando. Vamos a hacer un pequeño recuento. El primer valor que obtuvimos fue el de la A. Luego el de la B. Ya tenemos el valor de la C. Luego el de la D. Y al final obtuvimos el valor de la E. Todos estos valores son muy importantes porque debemos de recordar que habíamos afirmado que la suma de estas fracciones era igual a la fracción que se encontraba dentro de la integral original. Entonces ahora vamos a reescribir la integral original recordando que la integral original decía que íbamos a integrar esta fracción. Y nosotros afirmamos que esta integral era lo mismo que la integral de. Y vamos a entender que esta integral es lo mismo que escribir lo siguiente. Integral de. Vemos que en el numerador dice A, pero la A es 3 sobre 16. Entonces, para que esto quede más cómodo, lo vamos a escribir como 3 sobre 16x. Si alguien quiere una justificación del por qué esto queda así, no quiere saber que siempre hay que escribirlo así, entonces es porque se aplica extremos y medios y queda de esta forma. Pero si queremos aplicar extremos y medios aquí, entonces vamos a agregar un procedimiento más que hace aún más largo el procedimiento. Así que es mejor recordar, por ejemplo, en el caso de la siguiente fracción, que esto quedaría, sabiendo que la B es 1/8, esto quedaría 1 sobre 8 por x a la 2. Vean el caso de la C, sabemos que la C es menos 3 sobre 16, entonces aquí vamos a escribir menos 3 sobre 16 por x menos 2. Vemos en la D que el valor de la D es 5 sobre 4, entonces el resultado nos va a quedar de la siguiente forma. Sabemos que la E es 7 sobre 4, entonces el resultado nos va a quedar de la siguiente forma. Y en este punto tenemos integrales que son muy fáciles y estas dos que hay que hacer un pequeño paso antes de dar la solución. En este caso es muy simple, resolvemos esa integral y el resultado sería 3 sobre 16 por el logaritmo natural de x. Aquí ya deberían de haber hecho una conclusión. Cada vez que hay una x a la 1 en el denominador, el resultado va con logaritmo natural de x. En este caso no es exactamente igual, entonces vamos a agregar un pequeño paso por ahí. Vamos a escribir 1/8 por la integral de x a la menos 2 de x. Luego observamos que en esta parte tenemos una integral de las que habíamos hablado anteriormente. Tenemos solamente x elevado a la 1 menos un número. Entonces el resultado de esta integral sería menos 3 sobre 16 por logaritmo natural de
En el caso de esta otra fracción, pues la integral no es tan simple, entonces vamos a escribir más 5 sobre 4 por la integral de 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Igual sucede en esta última fracción. Para estas dos fracciones debemos de realizar una pequeña sustitución bastante básica. Vamos a decir que u es igual a x menos 2 y que entonces la derivada de u es igual a dx. También vamos a observar que la integral de x a la menos 2 es bastante simple. Lo primero es que vamos a bajar esta parte y recordamos que esta integral se hace sumándole 1 al exponente, lo cual quiere decir que me queda x a la menos 1. Recordemos. Menos 2 más 1 es igual a menos 1. Y ese mismo resultado se escribe en el denominador. Luego copiamos este mismo resultado. Y realizando la sustitución en esta integral nos quedaría, y también se debe realizar en esta otra integral. Ok, vamos a hacer la salvedad de que cuando pasé de aquí a aquí, yo dejé sin querer aquí un 7, pero ese 7 no iba ahí, en realidad era un 1, y es por eso que aquí hay un 1. Ahora recordamos que esta integral se resuelve completamente igual que la integral de esto. ¿Lo ven? Aquí está. Entonces vamos a realizar prácticamente el mismo procedimiento, pero con la letra u. Esta sí la vamos a manipular un poco. Recordemos que el negativo de abajo tiene que pasar para arriba y 1 por x a la menos 1 me queda x a la menos 1. Luego 8 por menos 1 me va a quedar menos 8, pero el negativo es mejor escribirlo arriba. Lo demás se vuelve a copiar igual hasta este punto. Ahora recordemos que esta integral el resultado es prácticamente igual a ese, solo que en lugar de la x vamos a escribir una u. Entonces nos quedaría, y en esta última integral sí debemos de realizar un poquito de trabajo. No mucho, en realidad es realmente simple, porque vamos a escribir solamente integral de u a la menos 3 por du. Ahora toda esta parte se vuelve a copiar prácticamente igual, solo que vamos a tener cuidado porque aquí tenemos una x elevada a la menos 1 y recordemos que es mejor opción pasar el exponente a positivo, entonces escribimos 8x a la 1 positivo y luego copiamos toda esta expresión. Similar a lo que acabamos de decir, esto me va a dar un resultado prácticamente igual a esto, solo que en lugar de la x voy a escribir u. Entonces quedaría, y con respecto a esta otra integral, le sumamos 1 al exponente, entonces nos va a quedar 7 cuartos por u a la menos 2. Sí, recordemos que menos 2 más 1 es igual a menos 1. Y ese mismo resultado del exponente se escribe en el denominador. Al final ya podemos escribir más c. Prácticamente toda esta parte se puede reescribir completamente igual. Lo único que vamos a recordar es que habíamos afirmado por aquí que u es igual a x menos 2. Entonces a continuación vamos a escribir 4 por x menos 2 en el denominador y en el numerador 1. Aquí hay que tener cuidado porque 4 por menos 2 da menos 8, pero el menos siempre es mejor escribirlo en el numerador y en el denominador sería 8 por u elevado a la 2. Recuerden que si quieren una justificación para esto, es importante tener en cuenta el paso que hicimos de aquí a aquí, es el mismo que hay que hacer de aquí a aquí. Aquí al final volvemos a escribir más c. Ahora vamos a reescribir todo el mismo resultado, solamente que debemos tener en cuenta que la u hay que cambiarla por x menos 2. Entonces quedaría, y este sí sería el resultado final de la integral original.